Buenas tardes a todas las personitas que nos están viendo el día de hoy. Mi nombre es Mariana Andrea y junto con mi compañera Godoy Saavedra vamos a explicar acerca de lo que es el control del eje hipotalámico hipoficiario. Somos estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú y estamos realizando este proyecto en la Cátedra de Fisiología Humana bajo la docencia del magíster Félix Heraldo Acuña Guerra. Ok, para empezar a explicar lo que es el eje hipotalámico hipoficiario, tenemos que empezar explicando la primera estación de todo este proceso, que es el hipotálamo. ¿Qué es el hipotálamo? Va a ser aquella región ubicada en el diencéfalo, rodeando el tercer ventrículo, que va a actuar como el gran transductor entre el sistema nervioso central, endocrino periférico y autónomo. ¿Cuál va a ser el objetivo? La función del hipotálamo va a ser convertir señales nerviosas en respuestas adaptativas del organismo ante el entorno. Hablando anatómicamente, vamos a encontrar que se va a encontrar debajo del tálamo. El tálamo es aquella estructura cerebral formada por sustancia gris, que va a actuar como la principal estación de relevo y procesamiento de información sensorial y motora. Por el mismo hecho que se encuentra debajo del tálamo es donde nace su nombre, hipotálamo. Vamos a ver también que se va a encontrar encima de lo que es el quiasma óptico. El quiasma óptico es importante porque aquí se van a cruzar las principales fibras del nervio óptico. Y por último, vamos a vernos que se encuentra también de lo que es delante del mesencéfalo, que va a ser aquella estructura superior del tronco encefálico. ¿Cuál es la relevancia del hipotálamo? Es que va a recibir información sobre diferentes cosas que pasen en nuestro cuerpo, como lo que es la temperatura corporal, osmolaridad plasmática, concentración de glucosa, estrés, luz ambiental, el estado reproductivo y, por supuesto, para responder a todas estas señales que ha recibido, regulando diferentes sistemas, como es el hambre, el sed, sueño, temperatura, presión arterial y, lo más importante, hormonas. Esto va a indicar que coordina la mayor parte de las funciones autónomas, endocrinas y homostáticas del organismo. Pero si queremos hablar desde el punto organizativo del hipotálamo, vamos a darnos cuenta que se va a dividir en tres zonas anteroposteriores, que serían la supraóptica, la tuberal y la mamilar, y en tres zonas mediolaterales, que serían la periventricular, la medial y la lateral. Esta organización topográfica, por supuesto, no es arbitraria, sino que, por ejemplo, van a interactuar en diferentes sistemas. Por ejemplo, las neuronas paracelulares de la zona periventricular y medial van a proyectar hacia la eminencia media y van a constituir el componente neuroendocrino del eje hipotalámico hipoficiario, mientras que neuronas magnocelulares de los núcleos supraópticos y paraventriculares van a proyectar directamente a la neurohipófisis y van a liberar ADH y oxitocina a la circulación sistémica. Pero ahorita ustedes se preguntarán, ¿de qué me estás hablando de núcleos supraópticos y paraventriculares? Es aquí donde entran los núcleos hipotalámicos. Vamos a darnos cuenta que vamos a tener diversos núcleos hipotalámicos que van a actuar en diferentes funciones. Pero en esta exposición vamos a señalar de manera un poco más profunda los tres principales. El primero que vamos a hallar es el núcleo paraventricular, como lo podemos ver en esta zona señalada. Este núcleo paraventricular tiene mayor relevancia clínica y su estructura neuroendocrina es mucho más multifuncional comparado con otras del sistema nervioso central. Esto debido a que contiene dos poblaciones neuronales con funciones anatómicas distintas. La primera, como ya iba mencionando, son las neuronas magnocelulares, que van a ocupar del 70-80% del total. Este va a producir ADH y oxitocina, que posteriormente va a empaquetarlas en gránulos neurosecretores que van a ser transportados axonalmente hasta los terminales en la neurohipófisis, donde se van a liberar directamente a los sinusoides del lóbulo posterior. Luego vamos a encontrar que también tenemos las neuronas parvicelulares. Estas van a ocupar del 20 al 30%. A diferencia de las magnocelulares, estas van a proyectar hacia la eminencia media y van a liberar CRH, activando el eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal, y TRH, activando el eje hipotalámico hipófisis tiroideo. Estas hormonas lo que van a hacer es que van a llegar al sistema portihipoficiario en la adenopófisis, como voy señalando en la diapositiva.
Vamos a darnos cuenta que esta doble identidad del núcleo paraventricular explica por qué su lesión genera un síndrome multisistémico. Por ejemplo, si se destruye las neuronas magnocelulares, el resultado sería una diabetes insípida central, ya que la ADH no va a llegar a la neurohipófisis. Y por ejemplo, si se afectaran las neuronas parvicelulares, nos daríamos cuenta que el resultado va a ser una insuficiencia córtico-suprarrenal e hipotiroidismo central. La distinción de esta es clínicamente importante porque la diabetes insípida solo aparece cuando la lesión es en el núcleo paraventricular o en tal caso el tallo hipofisiario que vamos a estar explicándolo más adelante. El siguiente núcleo que vamos a hablar es el núcleo arqueado. Este va a estar ubicado en el hipotálamo medio basal. Vamos a darnos cuenta que va a ser adyacente al tercer ventrículo. Este es el centro de integración de señales metabólicas y también reproductivas. Vamos a ver que contienen tres poblaciones neuronales con funciones endocrinas directas. La primera son las neuronas GHRH, que van a estimular la liberación de la hormona del crecimiento. Luego vamos a tener las neuronas túbero-hipofisiares, dopaminérgicas. Estas van a constituir la única fuente fisiológica de dopamina inhibidora de prolactina que va a llegar al sistema porta. Y por último, vamos a tener las neuronas Agouti-Relate Peptide, que van a promover la ingesta calórica, pero que también van a ser inhibidas directamente por leptina, insulina y glucosa circulante. ¿Cuál es la importancia de en sí de este núcleo arcuado? Vamos a darnos cuenta que sus neuronas pueden detectar directamente señales metabólicas circulantes. ¿Esto debido a qué? A que sus neuronas carecen de una barrera hematoencefálica funcionalmente completa, porque se localiza en la zona de la eminencia media, en esta zona señalada por el puntero, y en regiones con fenestraciones capilares especiales. Vamos a darnos cuenta que este falla en su barrera hematoencefálica va a permitir monitorizar directamente la composición del plasma. Esto a su vez explica por qué los cambios en los niveles de glucemia, leptina, grelina e insulina son detectados y traducidos rápidamente a señales neuroendocrinas. Por último, vamos a tener también lo que es el núcleo supraóptico. El núcleo supraóptico junto con el núcleo paraventricular señalados van a constituir el principal productor de ADH y oxitocina. Sus neuronas magnocelulares producen ADH u oxitocina de forma casi exclusiva, aunque los dos péptidos son sintetizados como prepropéptidos con neurofisinas específicas. ¿Para qué va a ayudar estas neurooficinas? Van a facilitar tanto su empaquetamiento y también su transporte axónico. En este caso vamos a tener que la neurooficina 1 va a estar hecha para la oxitocina y la neurooficina 2 para la vasopresina o ADH. Vamos a tener también otros núcleos, como es el núcleo supraquiasmático, que va a controlar el ritmo circadiano, los núcleos laterales, que conocidos como el centro del hambre, núcleos ventromediales, como el centro de la saciedad, y los núcleos mamilares, como la memoria, entre otros. Pero para nuestro control del eje hipotalámico hipoficiario, vamos a darnos cuenta que estos tres núcleos, tanto el núcleo paraventricular, supraóptico y el arcuato, son los más importantes. Ahora sí, vamos a hablar acerca de lo que es el tallo infundibular. Hemos estado hablando que hay una unión tanto entre el hipotálamo y la hipófisis, pero ¿cómo se da esta unión? Esta unión se va a dar a través de lo que es el tallo infundibular. El tallo infundibular va a ser un puente físico y vascular que conecta el hipotálamo con la hipófisis. ¿Cómo lo va a conectar? Lo va a realizar a través de dos vías, lo que es la vía eléctrica, como vemos aquí, va a estar conectada directamente con lo que es la neurohipófisis. Este va a ser el tracto hipotalámico hipofisiario, que se va a conectar directamente con la neurohipófisis. Pues por el tallo, como vemos en la imagen, van a viajar los axones de las neuronas del núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. La función que va a tener es transportar tanto la oxitocina y la vasopresina ya fabricadas para almacenarlas en la neurohipófisis. Este es un concepto con el que nos debemos quedar, que la neurohipófisis va a ser solo un almacén de las hormonas fabricadas en el hipotálamo. Por el otro lado, vamos a también tener una vía química.
Vamos a darnos cuenta en la imagen que las neuronas del hipotálamo, para conectarse con la adenohipófisis, va a hacerlo a través del sistema porta-hipoficiario. Este sistema porta-hipoficiario es una red vascular especializada que va a conectar el hipotálamo y la hipófisis, específicamente la adenohipófisis, para liberar hormonas reguladoras que van a estimular posteriormente las células secretoras que tiene la adenohipófisis para secretar estas sus propias hormonas. Entonces, vamos a ir entendiendo dos diferencias. Neurohipófisis, almacén, y adenohipófisis va a crear sus propias hormonas, pero va a estar regulada por lo que es el hipotálamo. Es por este motivo que existe esto, el eje hipotálamo-hipofisiario, porque ambos van a tener conexión. Por último, ahora sí vamos a hablar acerca de lo que es la hipófisis, o también conocida como la unidad efectora de todo este eje. Vamos a darnos cuenta que anatómicamente va a estar alojado en una bóveda ósea protectora, que es la silla turca del esfenoides. Va a pesar aproximadamente de 0,5 a 1 gramo y va a estar sellada por la dura madre. Bien, una vez que conocemos el hipotálamo, es importante hablar de la hipófisis. Como ya íbamos explicando, vamos a encontrar que la hipófisis va a tener dos lóbulos. El primero es la adenohipófisis, o también conocido como el lóbulo anterior. Embriológicamente, la adenohipófisis deriva de la pulsa de Racte, parte del epitelio faríngeo. Este va a tener lo que son células del tipo epitelial. Su conexión hipotalámica, ya le hemos estado hablando, va a ser a través del sistema vascular portal, es decir, no va a tener conexión nerviosa directa, sino que las hormonas reguladoras van a llegar a este sistema porta-hipoficiario para conectarse la adenohipófisis y el hipotálamo. ¿Cómo lo van a hacer? Primero vamos a encontrar que vamos a tener un plexo capilar primario en la eminencia media. Aquí se van a secretar hormonas reguladoras como son la TRH, GRH, la somatostatina, la dopamina, entre otros. Estas hormonas secretadas van a pasar a las venas porta-hipoficiarias, que posteriormente van a pasar este contenido a lo que es el plexo capilar secundario ya en la adenohipófisis. Y de este plexo va a salir lo que es a la sangre. Como ya lo íbamos explicando, vamos a encontrar una irrigación de la hipófisis. Pero empecemos hablando en sí de la visión general de la irrigación hipofisiaria. Vamos a darnos cuenta que la irrigación hipofisiaria se va a dar a través de ramas de la arteria carótida interna en su segmento cavernoso e intracraneal. Específicamente en el caso de la adenihipófisis vamos a encontrar que va irrigar la arteria hipofisiaria superior. Pero esta tiene alguna particularidad. Es que la arteria hipofisiaria superior directamente va a irrigar lo que es la eminencia media. Sin embargo, la adenihipófisis como tal no la va a irrigar, sino que va a crear este sistema porta-hipofisiario que va a permitir que su irrigación sea fluida y que también lleguen las hormonas del hipotálamo a la hipófisis. Vamos a encontrar que su composición celular, como ya le íbamos hablando, son células epiteliales secretoras. Vamos a tener diferentes de ellas, como son las corticotropas, las somatotropas, tirotropas, entre otras. Y que a su vez estas van a tener cierta producción hormonal que ya lo vamos a ir explicando. Por otro lado, tenemos lo que es la neurohipófisis, conocida como el lóbulo posterior. Su origen embriológico, vamos a darnos cuenta que es el neuroectodermo diencefálico, parte del sistema nervioso central. En pocas palabras, la neurohipófisis va a ser una invaginación del tejido hipotalámico. Esta va a tener lo que son las células tipo glial. Por otro lado, vamos a darnos cuenta que, como ya le íbamos explicando, su conexión hipotalámica va a ser a través del tracto nervioso con axones desmielinizados.
debido, como ya lo mencionamos, que las neuronas del hipotálamo van a llegar a la neurohipófisis para almacenar su contenido. También tenemos que la irrigación va a ser a través de la arteria hipofisiaria inferior, que va a tener irrigación directa a la neurohipófisis, a diferencia de lo que mencionábamos en la adenohipófisis. La composición celular, vamos a darnos cuenta que va a estar compuesto por células no secretoras a diferencia de la adenohipófisis, pero sí van a tener células importantes como lo son los pituicitos. Los pituicitos van a ser células gliales especializadas de la neurohipófisis, equivalentes funcionales de los astrocitos en el sistema nervioso central. Estos van a constituir el 25 al 30% del volumen neurohipofisiario. Las características morfológicas vamos a encontrar que son células con prolongaciones citoplasmáticas irregulares que van a envolver los axones magnocelulares y las terminales vasculares. En reposo, los pituicitos van a cubrir estos terminales axónicos, interponiendo su citoplasma entre el axón y el capilar fenestrado, lo que va a reducir la eficiencia de la liberación hormonal. Por otro lado, vamos a darnos cuenta que estos también van a influir en la regulación dinámica. ¿Por qué? Porque ante estimulación osmótica o volumen dependiente, los pituicitos van a retractar sus prolongaciones, exponiendo directamente los terminales axónicos a la pared capilar, lo que va a generar el aumento de la superficie del contacto axón capilar, que a su vez va a dar mayor eficacia de la liberación del ADH. Entonces, vamos a darnos cuenta que el pituicito también va a participar en lo que es la regulación hormonal. Además, su importancia es que nos muestra la plasticidad morfológica que ocurre en la neurohipófisis, siendo un ejemplo notable de la neuroplasticidad glial funcional a corto plazo. Por otro lado, vamos a darnos cuenta de su producción. Como ya lo íbamos hablando, en la neurohipófisis no se va a producir absolutamente ninguna hormona, pero sí va a almacenarse y va a liberar hormonas. Esto es importante entenderlo porque es la principal diferencia entre la adenohipófisis y la neurohipófisis. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es vías de la adenohipófisis. Lo primero es que tenemos que entender que van a haber ciertos códigos de mando en la adenohipófisis. Estos códigos de mando van a surgir del hipotálamo, como ya le íbamos explicando. Códigos de mando que van a permitir que la adenohipófisis estimulen sus células secretoras y que éstas a su vez produzcan ciertas hormonas. El primero es entender que todas estas hormonas reguladoras van a llegar tanto a la eminencia media y al lecho capilar primario, como lo estábamos explicando. Es decir, van a llegar a la eminencia media donde se encuentra el sistema portohipofisiario y a partir de este sistema vascular van a llegar a la adenohipófisis. El primer código de mando que vamos a tener va a explicar lo que son las vías acidófilas, encontrando así tanto a la GHRH y a la somatostatina. Estas van a estimular a lo que son las células somatotropas. Es importante la somatotropa porque va a ocupar del 30 al 40% de las células presentes en la adenohipófisis. Esto es lo que nos va a dar la hormona del crecimiento. Como son la población celular más abundante, vamos a darnos cuenta de la importancia que va a tener la hormona del crecimiento. Específicamente, la hormona del crecimiento va a favorecer tanto el aumento del tamaño de células y va a estimular la mitosis, principalmente en el músculo, en el hueso y también en el hígado. Por ejemplo, vamos a darnos cuenta que la hormona del crecimiento va a favorecer el transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares, incrementando la síntesis de proteínas. También vamos a ver un aumento de la transducción de ARN. ¿Cómo? Pues los ribosomas del citoplasma van a sintetizar un mayor número de proteínas. Esto es importante para lo que es tanto el crecimiento de las células y también la estimulación de la mitosis. Otra importancia de la hormona del crecimiento, y yo diría la más importante, es que va a permitir el aumento de transcripción nuclear, aumentando la cantidad tanto de ARN formado, lo que va a favorecer en la formación de energía, aminoácidos y también de sustancias necesarias.
Otro punto importante es que reduce el catabolismo de proteínas. En el caso de la hormona del crecimiento, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, en dietas con bajo nivel calórico y proteico que genere enfermedades como son kwashiorkor y marasmo, la GH va a estar aumentada, debido a que estos pacientes necesitan mayor cantidad de proteínas. Por este motivo, la GH va a estar aumentada. Es importante entenderlo. Pero vamos a ver que la GH también nos puede dar ciertas enfermedades como son la acromegalia o el gigantismo, que ya lo vamos a ir explicando posteriormente. La siguiente hormona de mando es la dopamina, pero esta, a diferencia de las demás, va a actuar de manera inhibitoria en lo que es la célula lactotropa. ¿Cómo va a funcionar? Y esto es importante entenderlo porque puede notar cierta enfermedad. Por ejemplo, si existiera un daño en el tallo hipofisiario, vamos a darnos cuenta que la lactotropa va a subir. Normalmente diríamos que si no hay códigos de mando, estas hormonas disminuyen. Y sí es cierto, pero hay una excepción, que es la lactotropa. En el caso de esta célula generadora de prolactina, vamos a darnos cuenta que al ver menos dopamina, lo que va a hacer es que la lactotropa aumente, aumentando así la cantidad de prolactina. Hablando específicamente de la prolactina, vamos a darnos cuenta que la prolactina va a actuar en las glándulas mamarias, favoreciendo tanto el desarrollo de estas y también la producción de la leche en el caso de la madre. Aquí es un punto relevante de mencionar que en el caso de la madre, vamos a darnos cuenta que la producción de prolactina durante el embarazo es alta. Sin embargo, no produce leche. ¿Por qué? Porque hay una competencia inhibitoria con lo que es el progesterona y el estrógeno. Es por eso que cuando la madre pasa por el proceso de parto, tanto la progesterona y el estrógeno disminuyen, favoreciendo a que la prolactina actúe y se forme la leche. Es importante entender este proceso. Ahora sí, vamos a ir a lo que son las vías basófilas. Como siguiente código de mando vamos a tener la TRH, que va a estimular a lo que es la tirotropa y nos va a dar la hormona TSH, que es la hormona estimulante de tiroides. La función que tiene es actuar directamente sobre el control de la secreción de la T3 y la T4 en la tiroides y también va a regular las fracciones intracelulares. Luego vamos a tener el siguiente código de mando, que son las GNRH. Estas GNRH van a estimular las gonadotropas y nos van a dar las hormonas FSH y LH, la luteinizante y la folículo estimulante. Esto van a actuar a nivel de las gónadas, tanto en mujer y en varón. Y van a tener, por supuesto, diferentes acciones dependiendo su célula diana. En el caso de la FSH, de la hormona folículo estimulante, vamos a darnos cuenta, va a actuar principalmente sobre las células de la granulosa. Sus funciones van a ser estimular el crecimiento y maduración de los folículos ováricos en el caso de la mujer. Va a incrementar la expresión de la aromatasa y también va a convertir andrógeno en estrógeno. En el caso de la LH, vamos a darnos cuenta que actúa sobre las células de la TEC interna. Sus funciones son la estimulación de la síntesis de andrógenos, va a desencadenar la ovulación, va a promover la formación del cuerpo lúteo y también va a estimular la producción de progesterona después de la ovulación. En el caso del hombre, la FSH va a actuar sobre las células de Sertoli.
Va a tener diferentes funciones, como es la estimulación de la espermatogénesis, va a favorecer la síntesis de proteína fijadora de andrógenos y también la estimulación de producción de inhibina B, que va a ser explicado posteriormente por mi compañero. En el caso del luteinizante, va a actuar sobre las células de Leydig. Va a tener una función principal que es la síntesis de testosterona. Mm, Esto es importante porque la testosterona va a ser indispensable para lo que es la espermatogénesis, el desarrollo sexual masculino y también pues el mantenimiento de la masa muscular y ósea. El siguiente código de mando que tenemos es la CRH. Esta va a actuar a través de lo que son las células corticopla. Estas también tienen relevancia porque tienen un gran volumen. Lo que nos van a generar son las ACTH, que en otras palabras son las hormonas adrenocorticópras. Esta hormona adrenocorticópera va a ser una hormona peptídica. Su función principal va a ser estimular lo que es la corteza suprarrenal, lo que vemos como amarillito encima de los riñones, especialmente lo que es la zona fasciculada para la producción de cortisol. Una parte de su origen que es muy importante señalar es el propio melanocortina, que es escindida en varios péptidos biológicamente activos. En pocas palabras, la ACTH va a derivar de el proceso de degradación enzimática del propio melanocortina, como también la MSH, ¿no? Que es la hormona estimulante de los melanocitos. Aquí encontramos que es importante porque cuando aumenta mucho la ACTH también puede aumentar fragmentos con actividad similar a la hormona estimulante de melanocitos, ¿no? Produciendo, por ejemplo, lo que es la hiperpigmentación. La corticopla, ¿por qué la hemos puesto en color azulito? Es para darnos cuenta que va a tener relación con diferentes procesos, como es el ritmo circadiano, el estrés, teniendo un mecanismo de acción muy peculiar, debido a que va a favorecer a la producción de adenilato ciclasa y de la AMPC cíclico para la producción de proteína quinasa A, que va a estimular posteriormente lo que es la esteroidogénesis. Va a tener efectos también sobre lo que es la corteza suprarrenal, tanto en la zona fasciculada, reticular, glomerulosa, y indirecta mediante el cortisol. Ahora sí, pasamos. Vamos a hablar ahora sí de lo que es el reservorio neuronal. Este reservorio neuronal ya lo hemos estado explicando y en pocas palabras es la neurohipófisis. Como lo hemos explicando, vamos a encontrar primero el núcleo supraóptico y paraventricular, que van a dar su síntesis en somas neuronales, que van a producir tanto ADH y oxitocina. A través de un transporte axónico en el tracto hipotalámico neurohipoficiario, van a transportar sus axones contenido unido a neurofisinas, tanto 1 y 2 para la diferenciación de ACTH y oxitocina. Por último, vamos a encontrar los terminales axónicos. Estos terminales axónicos ya se van a encontrar en la neurohipófisis y lo que van a hacer es la liberación por isocitosis de nuestras hormonas. Principalmente, la primera que vamos a encontrar es vasopresina, que es una hormona peptídica sintetizada, como ya le íbamos explicando, en el hipotálamo. La función principal que va a tener es conservar el agua corporal y mantener la presión arterial. Va a tener también ciertos estímulos para que se dé su liberación, como por ejemplo el aumento de la osmolaridad plasmática, siendo este su estímulo más sensible. Los osmoreceptores hipotalámicos detectan lo que es el sodio plasmático y el aumento de la osmolaridad, generando así la liberación de ADH. Por ejemplo, si tuviéramos un paciente con deshidratación, es decir, agua corporal baja, la osmolaridad subiría y por ende también la ADH, teniendo como resultado la retención del agua por el riñón.
Otro proceso importante es la disminución del volumen o la presión arterial. Aquí van a actuar los vasoreceptores, que van a detectar hemorragias, hipovolemia, hipotensión, entre otros, aumentando así la liberación de ADH. Esto principalmente porque también la ADH va a tener una acción de vasoconstrictor. La segunda hormona que vamos a hallar es la oxitocina. Esta oxitocina tiene cierta similitud a lo que es la ADH, debido a que su composición solo va a variar por un aminoácido. Esto que genera que, por ejemplo, grandes cantidades de oxitocina puedan tener una acción antidiurética similar a lo que es la ADH. Pero específicamente vamos a darnos cuenta que tradicionalmente se va a asociar con el parto y la lactancia. Pero actualmente también se reconoce que puede actuar en conductas sociales, vínculos afectivos e incluso regulación emocional, siendo esto uno de sus avances más importantes. En el caso de su síntesis y liberación, se va a producir principalmente en los núcleos paraventriculares y núcleos supraópticos, como lo explicábamos. Va a tener también, al igual que la vasopresina, ciertos estímulos para su liberación. La primera es la distensión cervical durante el parto. Esto es cuando la cabeza fetal presiona el cuello uterino. Aquí se van a activar mecanorreceptores que van a llevar los impulsos al hipotálamo y van a aumentar la liberación de la oxitocina, produciendo así contracciones uterinas más intensas, que aumentan la presión sobre el cuello uterino y va a generar aún más liberación de oxitocina. Este mecanismo se va a denominar el reflejo de Ferguson, que es uno de los ejemplos clásicos de la retroalimentación positiva que vamos a encontrar. El siguiente que vamos a tener es la succión del pezón. Esto ocurre cuando el recién nacido succiona, se van a activar también receptores mecánicos del pezón que va a producir la liberación de oxitocina. ¿Qué va a hacer la oxitocina? Provocar la eyección de la leche. El mecanismo de acción que va a tener esta es que la oxitocina se va a unir a receptores acoplados a la proteína G, aumentando así el calcio intracelular, desencadenando pues lo que es la contracción celular. Esta va a tener cierta relación con lo que es el estrógeno. ¿Por qué? Porque al final del embarazo los estrógenos aumentan. Se van a incrementar el número de receptores de oxitocina en el útero y por ello el miometrio se vuelve mucho más sensible a la hormona cerca del parto. Ahora sí, le doy paso a mi compañero para que continúe la explicación. Bien, como hemos visto, las hormonas modulan gran parte de nuestras funciones vitales que tiene nuestro organismo. Sin embargo, literaturas como las de Guyton mencionan que la cantidad de hormonas que contiene nuestro cuerpo es mínima. Puede llegar de hasta picogramos hasta microgramos por mililitros de sangre. Por esta razón, nuestro organismo tiene mecanismos para poder mantener la cantidad de hormona en nuestro organismo de manera homogénea. Aquí que vamos a estudiar los principales ejes o subejes hormonales y sus mecanismos que tiene para controlar los niveles de hormonas, tales como las retroalimentaciones o los ritmos y pulsiones. Bien, iniciamos con lo que sería el eje hipotalámico hipoficiario tiroideo, que como lo vamos a ver de acá más adelante, todo eje inicia con la estimulación de lo que vendría a ser el hipotálamo. En este caso, estímulos como el frío o bajos niveles de energía van a estimular al hipotálamo para que éste pueda sintetizar y secretar lo que es la TRH, la hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona va a llegar a las células tirótropas de la adenohipófisis, permitiendo la síntesis y secreción de lo que es la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, la cual es importante para la síntesis y secreción de lo que son las famosas hormonas tiroideas, como la T3 y la T4, que como ya se mencionó y como lo vamos a ver, forman una parte importante en lo que es el metabolismo corporal, ya que aumenta el metabolismo celular, aumenta el número y actividad mitocondrial, también ayuda en la maturación del tejido óseo y también modula gran parte de lo que es el sistema cardiovascular. Bien, pero ¿qué pasa cuando se secreta en gran cantidad estas hormonas? Pues aquí inicia lo que vendría a ser la retroalimentación, en este caso negativa.
¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, al detectar una abundancia de estas hormonas, tanto T3 y T4, lo que va a hacer es devolverlas a lo que sería el hipotálamo y a la hipófisis, para que puedan generar lo que es el mecanismo de retroalimentación negativa. Cuando se inicia este mecanismo y las hormonas llegan tanto al hipotálamo y a la hipófisis, primero se va a inhibir la secreción de TRH, o se va a disminuir, mejor dicho. Al disminuirse la secreción de TRH, lo que va a hacer es la disminución de la hormona TSH, impidiendo que se siga generando más hormonas tiroideas. Algunos datos que podemos tener en consideración acá serían que, por ejemplo, la secreción normal de estas hormonas van de un 7%, que vendría a ser la hormona T3, y el 93% es la T4. Pero ¿por qué esta gran diferencia en la secreción? Pues algunos artículos y tanto como Guyton mencionan que la hormona fisiológicamente activa es la T3 y es la que mayor afinidad tiene a entrar a los tejidos, mientras que la T4 va a funcionar más que nada como una prohormona o una hormona de almacenamiento, ya que, como lo pueden ver acá, en la parte de D2, que vendría a ser la enzima o proteína deshidrasa 2, va a generar que la T4 se pueda convertir en T3 para que pueda estimular tanto el hipotálamo y la tiroides. De ahí viene que la T3 es la hormona fisiológicamente activa, mientras que la T4 funciona como reserva hormonal. Además que la acción de la T3 es 4 veces mayor a la de la T4. Otros datos a considerar acá podría ser que una secreción deficiente de estas hormonas podría disminuir entre un 40 y 50% lo que es el metabolismo celular, mientras que una secreción excesiva de estas hormonas podría aumentar de un 60 a un 100% lo que sería nuestro metabolismo. ¿Sí? Bien, pasamos a lo que sería el otro eje, que sería el eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Este eje ya se relaciona más con lo que serían las glándulas suprarrenales. Bien, como hemos visto, todo estímulo se inicia en el hipotálamo. En este caso, el estímulo principal sería el estrés. Este estrés puede ser tanto estrés psicológico como un estrés físico, tal sea un traumatismo, una infección o soportar grandes temperaturas intensas, tanto calor intenso o un frío intenso. Cuando este estrés llega al hipotálamo, lo excita, permitiendo la síntesis y secreción de la CRH, que vendría a ser la hormona liberadora de corticotropina. Esta va a llegar a la adenohipófisis para estimular la síntesis y secreción de la hormona adrenocorticotropina, ACTH. Esta hormona va a llegar a lo que sería la corteza de la glándula suprarrenal, y ahí va a permitir lo que es la síntesis y liberación de cortisol, la famosísima hormona del estrés. Pero, ¿por qué se le atribuye este nombre de hormona del estrés al cortisol? Bien, vamos a ver que algunas de las funciones del cortisol son, por ejemplo, la gluconeogenia, ya que el cortisol va a movilizar lo que son los carbohidratos de nuestro cuerpo, y también proteínas y lípidos, permitiendo que a partir de estas proteínas y de los lípidos podamos formar glucosa para que nuestro organismo lo pueda generar o lo pueda transformar a energía. Después vemos la movilización de proteínas, más que nada de tejidos extrahepáticos, ya que el cortisol va a permitir que las proteínas y los lípidos se puedan mover con mayor facilidad a lo que es el hígado. Otro efecto que tendría sería el efecto antiinflamatorio, antitraumatismos, antiinfecciones, etc. También un efecto sería la estabilización y la modulación en el sistema cardiovascular. Por ejemplo, puede estabilizar lo que vendría a ser la presión arterial. Todos estos mecanismos van a permitir que pueda aliviar el estrés. Las hormonas glucocorticoides, tales como el colesterol, están más relacionados a lo que son las funciones de estabilización de energía, transformación de lípidos y proteínas a lo que serían los carbohidratos.
de ahí su nombre. Y vamos a ver que todas estas actividades mayormente las realiza el cortisol, aportando al menos un 95%. Bien, pero al igual que otros sistemas, ¿qué ocurre cuando hay abundante secreción de cortisol? Pues nuestro cuerpo al detectar eso va a iniciar lo que es la retroalimentación negativa, haciendo que esos excedentes de cortisol vuelvan a lo que es el hipotálamo y a la hipófisis. Una vez llegada el cortisol a lo que es el hipotálamo, va a disminuir la segregación de la CRH, que esto a su vez va a disminuir lo que es la segregación de la ACTH, disminuyendo la misma secreción del cortisol, dándose el ciclo de retroalimentación negativa. Otra consideración que podríamos tener acá, la veríamos en esta pequeña tabla que la tenemos, que es justamente de Guyton. ¿Por qué? Como dato curioso, podríamos ver, y como se había mencionado anteriormente, que la hipófisis tiene tres partes, lo que es la hipófisis anterior o adenihipófisis, la hipófisis posterior o neurohipófisis, y tenemos una parte intermedia, que nos menciona que en los seres humanos está poco desarrollado, pero por ejemplo en los animales esta parte está muy desarrollada. Entonces, ¿cuál es lo curioso acá? Es que esta hormona liberadora de corticotropina no se va a sintetizar sola, sino que en la parte intermedia va a haber lo que es la síntesis de una preprohormona conocida como propiomelanocortin o propiomelanocorticón. Esta preprohormona, a través de lo que son enzimas como la PC1, la PC2, se va a transformar en lo que serían tanto lipotropinas como endorfinas. ¿En qué nos va a ayudar esto? O bueno, ¿qué es lo curioso acá? Es que no tanto en seres humanos, pero en animales como por ejemplo los animales árticos, esta parte intermedia de la hipófisis al estar muy desarrollada se estimula toda esta cadena de catálisis, y parte de los productos de esta cadena son las hormonas estimuladoras de melanocitos. Es como la hormona estimuladora de melanocitos alfa, beta y gamma. Y estas hormonas, como bien su nombre lo dice, van a tener un gran aporte en lo que sería la pigmentación. Y por ejemplo, en el caso de estos animales árticos, cuando ya no son épocas de invierno, se les va a dar una pigmentación más oscura, mientras que en épocas de nevado e invierno, la pigmentación tanto de su piel como de su pelaje se va a tener a esclarecer. También que otro dato curioso podría ser que esta misma hormona MSH, tanto el alfa como beta, también forma parte de lo que sería el sistema de control del hambre en lo que sería la persona. Bien, esos serían los datos a considerar en este eje. Proseguimos con lo que es la retroalimentación en el eje HH gonadal. En este caso lo vamos a separar en dos, lo que sería gonadal en el varón y gonadal en la mujer. ¿Qué ocurre en ambos y qué es lo que tienen en común? Bien, como hemos estado viendo, todo inicia en lo que es el hipotálamo, que en este caso va a segregar lo que es la GnRH, o también conocida como hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona va a permitir la síntesis y secreción de justamente las hormonas gonadotropinas, que serían principalmente la FSH folículo estimulante como la LH luteinizante. En el caso del varón, la hormona LH va a llegar a lo que son las células de Leydig, mientras que la FSH va a llegar a lo que son las hormonas de Sertoli. Una memotecnia fácil para recordar esto vendría a ser que LH posee una L, células de Leydig, FSH posee una S, células de Sertoli. Bien, la LH al llegar a las células de Leydig va a permitir la estimulación de la síntesis de testosterona, mientras que la FSH al llegar a las células de Sertoli, primero va a permitir la síntesis de lo que es la inhibina,
pero junto con la testosterona que previamente se había sintetizado, va a permitir que las células de Sertoli puedan generar los espermatozoides, o lo que conocemos como espermatogenia. Bien, luego tenemos que la testosterona, una vez creada, va a dar lo que son los efectos androgénicos, o lo que serían los rasgos característicos de los varones, tal como el aumento de la masa corporal, el desarrollo de los caracteres sexuales primarios, unas características fenotípicas como podría ser la mayor cantidad de vellosidad en el cuerpo, una incrementación en el líbido, entre otros. Pero al igual que como hemos estado viendo anteriormente, se tiene que dar un sistema de retroalimentación para que las cantidades de estas hormonas no pueda aumentar. De ahí que primero, gracias a la síntesis de la inhibina, se va a reducir lo que es la síntesis esencialmente del FSH en la hipófisis. También tenemos que la testosterona va a hacer muchas retroalimentaciones negativas de asa larga y ultra larga. ¿Por qué digo larga y ultra larga? Porque se relaciona glándula hipófisis y glándula hipotálamo. Entonces la testosterona va a tener este mecanismo de retroalimentación tanto en la hipófisis como en el hipotálamo. Pero aparte de eso, una gran segregación de testosterona va a causar lo que es una modificación de la conducta. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una persona, especialmente los varones, posee una cantidad un poco alta de testosterona, esto puede modificar un poco el comportamiento que esta persona tiene. Por ejemplo, podría aumentar lo que es la energía y la vitalidad de la persona. Otro también podría ser el aumento de la competitividad, ambición, reconocimiento, aumentaría un poco el grado de su autoestima, entre otros. Pero también efectos que podría tener una alta cantidad de testosterona podría ser el aumento de la impulsividad o incluso la agresividad en la persona. Entonces esto sería un poco de los otros efectos que tendría la testosterona al aumentar la cantidad en nuestro cuerpo. Un punto que podríamos considerar acá podría ser la de la hormona HCG, que sería la gonadotropina cariónico humana. ¿Esta hormona de qué se encarga? Bien, cuando existe una madre en el estadio de gestación, si es que su bebé tiene el sexo masculino, esta hormona va a tener efectos muy similares a lo que es la LH, la hormona luteinizante, ya que en el bebé y tanto en el adulto mayor se menciona que las cantidades de secreción del LH son mínimas. Entonces, ¿cómo puede ocurrir la maduración de lo que son las gónadas masculinas en lo que es el bebé, en el estado de gestación? Pues eso ocurre gracias a esta hormona, ya que en el estado de gestación la placenta de la madre también puede sintetizar y secretar lo que es esta hormona. Y al tener efectos similares a la LH, puede producir, por ejemplo, la maduración de las gónadas en el bebé. Ese sería un punto a tener en cuenta acá. Bien, iríamos con lo que sería el eje HH gonadal, pero en este caso en la mujer. Similar al varón, todo inicia en el hipotálamo y se da lo que es la segregación de la GnRH para la posterior síntesis y segregación de lo que es la FSH y LH, que ya hemos visto que son las hormonas gonadotrópicas. Bien, en este caso, la FSH va a llegar a lo que son las células granulosas de la mujer, mientras que la LH va a llegar tanto a las células granulosas, pero también a las células de TECA. La función de estas hormonas ya se había mencionado anteriormente, pero el punto principal de esto es que a través de estas hormonas, especialmente las células granulosas, van a permitir la síntesis y segregación de diversas hormonas, tales como la activina, inhibina y los estrógenos, que posteriormente van a formar parte de un sistema de retroalimentación. Ahora, en este caso, no solo negativa, sino también positiva, como ya lo vamos a ver. Y también gracias a estas hormonas, tanto FSH y LH, va a permitir que las células granulosas y las células de TECA puedan producir lo que son los gestágenos.
que como bien su nombre dice, forma parte importante en el estadio de gestación de la mujer. Bien, pero como en todo sistema, se va a dar lo que son las retroalimentaciones para mantener estables los niveles de estas hormonas. Primero, los gestágenos, la abundancia de estos va a realizar la retroalimentación negativa tanto en la hipófisis como en el hipotálamo, disminuyendo lo que es la segregación y síntesis de la GnRH. Por otra parte, la activina que se había formado va a generar una retroalimentación positiva a la hipófisis, permitiendo una mayor segregación de la hormona FSH. Por su parte, la inhibina, como bien su nombre lo dice, va a formar parte de una retroalimentación negativa a la hipófisis, disminuyendo esencialmente la cantidad de FSH que se sintetiza y se libera, pero también forma parte de una retroalimentación negativa, disminuyendo cantidades de LH. Y los estrógenos finalmente, análogamente a lo que sería la testosterona en el varón, tienen lo que es el mecanismo de retroalimentación negativa tanto a la hipófisis, al hipotálamo, y también la abundancia de estos puede permitir una modificación en la conducta en lo que sería la mujer. Esto se relaciona más que nada al estado de ánimo y a las emociones, ya que como bien sabemos los estrógenos, primero va a dar las características peculiares de la mujer, tales como un mayor metabolismo de las grasas, fortalecimiento de los huesos, un buen aspecto de la piel y por supuesto la maduración de sus órganos, lo que serían los caracteres sexuales primarios. Pero a un aumento de estos estrógenos también se da un cambio en el comportamiento de la mujer, esencialmente en emotivos. Por ejemplo, un aumento puede promover el bienestar, la motivación y la sociabilidad. Y también junto a la serotonina puede promover un buen descanso en la mujer. Estos serían puntos importantes a tener en cuenta. Otra cuestión que podríamos tener en cuenta y que más adelante se va a explicar sería que las secreciones de estas hormonas gonadotrópicas, especialmente en la mujer, no va a ser constante y de hecho va a ser regulada a pulsos o a secreciones pulsátiles, ya que como bien sabemos, la mujer a cada 28 días transcurre entre varias fases, ya sea la menstruación, ovulación, la fase folicular, etc. Y tenemos que entender que en cada una de estas fases la cantidad de estas hormonas liberadas va a variar para ciertas determinaciones funcionales en lo que sería el cuerpo de la mujer. Bien, vamos a ver ahora lo que es el eje de la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Como en todo mecanismo que hemos estado viendo y es algo repetitivo, todo inicia en el hipotálamo. En este caso, el hipotálamo tiene la opción de secretar dos hormonas, la GHRH, que es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, y la LSST, que es la somatostatina, que va a ser también conocida como hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, ya que estas dos hormonas van a tener funciones antagónicas, mientras que la GRH va a permitir la secreción y síntesis de la hormona de crecimiento, la somatostatina va a inhibir esta producción. Pero bien, en un estadio normal en la que la cantidad de estas hormonas no varía, se va a dar una secreción normal de lo que es la hormona de crecimiento, o GH, que va a llegar a diversos tejidos. Tal podría ser, por ejemplo, el tejido adiposo. Acá va a permitir la disminución en la captación de glucosa, por ejemplo, y un aumento en la lipólisis. Podría llegar a los músculos, permitiendo una menor captación de glucosa y una mayor síntesis de proteínas. Pero lo esencial de este eje es cuando la hormona de crecimiento se dirige hacia el hígado. ¿Por qué? Porque a través de la hormona del crecimiento, el hígado va a poder sintetizar lo que son los factores de crecimiento similar a la insulina. En este caso nos fijamos solo en la tipo 1, pero vamos a ver que existen 3 o 4 tipos de estas. La tipo 1 o también estos factores de crecimiento llamados
medinas y la tipo 1 siendo la somatomedina C, va a ser la principalmente encargada de la retroalimentación negativa en este eje, ya que a grandes concentraciones de esta va a ser recaptada por el hipotálamo y la hipófisis, esto haciendo una disminución en lo que sería la segregación de la GHRH y aumentando la segregación de la SST o la somatostatina. ¿Por qué? Para poder disminuir la secreción de la hormona de crecimiento y así mantener el equilibrio hormonal en nuestro cuerpo. Vamos a ver que los niveles normales de la hormona de crecimiento en nuestra sangre es, por ejemplo, en el adulto, de 1,6 a 3 nanogramos por mililitro, mientras que en los niños y adolescentes es de 6 nanogramos por mililitros. ¿Por qué se da esta variación? Porque justamente una de las funciones de la hormona de crecimiento, como bien su nombre lo dice, es permitir que todos nuestros tejidos y órganos del cuerpo puedan crecer. De aquí que la mayor cantidad de esta hormona se da en lo que es la etapa de niños y adolescentes. Algo a tener en cuenta acá también sería que la vida media de la hormona de crecimiento es menor a los 20 minutos, mientras que la vida media del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 es de aproximadamente 20 horas. ¿Y qué otra importancia dirán tiene este factor de crecimiento? Pues como podemos ver en la imagen de acá, abajo inferiormente a la izquierda, es una imagen en la que se encuentran los famosos pigmeos africanos. Estas personas, los pigmeos africanos, tienen una estatura, como se podrá apreciar, notablemente baja. ¿Y por qué se da esto? Según estudios, la cantidad de hormona de crecimiento que poseen estas personas es normal y es coherente a las demás personas de todo el mundo. Pero entonces, ¿por qué pueden tener la estatura baja? Pues esto se manifiesta, se podría decir que es debido al factor de crecimiento, ya que ellos tienen un buen recuento de lo que es la hormona de crecimiento, pero su sistema por la misma genética no es muy adaptada o no está muy adaptada a generar lo que es este factor de crecimiento tipo 1. De ahí a su estatura pequeña. Eso podría ser como que un dato interesante ahí. O también es la posible explicación de la estatura baja de estas personas. Acá al costado también tenemos una tabla de Guyton en lo que nos menciona algunos factores que inhiben o estimulan la secreción de la hormona de crecimiento. Bien. Por último, vamos a ver lo que es la retroalimentación positiva, ya que como se han podido dar cuenta en todos estos mecanismos, tanto en el eje con la tiroides, con la glándula suprarrenal, con lo que sería la hormona de crecimiento, mayormente los mecanismos de retroalimentación son negativos. Pero ¿qué ocurre en la prolactina que anteriormente se había mencionado? Pues la prolactina en un estadio normal, primero se va a liberar desde el hipotálamo lo que es la hormona inhibidora de prolactina hacia la hipófisis. Como su mismo nombre lo dice, esta hormona inhibidora va a hacer que la síntesis y secreción de lo que es la hormona prolactina sea mínima. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? La regulación de la prolactina va a ser del tipo positiva, ya que gracias al estímulo como podría ser la lactancia materna, va a enviar señales al cerebro. Este a su vez va a enviar señales a lo que es el hipotálamo, para que haya una disminución de esta hormona inhibidora de prolactina. ¿Y qué pasa si inhibimos a la hormona inhibidora de prolactina? Va a pasar que como se está inhibiendo esta hormona, la secreción y síntesis de prolactina va a aumentar, llegando a las glándulas mamarias, permitiendo que el bebé pueda succionar la leche materna. Y esto, como vemos, es esencialmente una retroalimentación positiva. Pero como todo mecanismo para mantener los niveles de hormonas estables, también se va a dar luego lo que es una retroalimentación negativa por la misma prolactina, llegando a lo que es el hipotálamo para de nuevo
tener una buena síntesis de lo que es la hormona inhibidora de prolactina. Este sería uno de los pocos ejemplos de lo que es la retroalimentación hormonal positiva. Bien, después de ver todos estos mecanismos de retroalimentación, también les mencionaba anteriormente que existen lo que son los ritmos y secreciones pulsátiles, que son otros mecanismos para mantener los niveles de hormonas estables en nuestro cuerpo. Vamos a ver tres principales mecanismos, lo que serían el ritmo circadiano de cortisol, la secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropinas y el pico nocturno de la hormona de crecimiento. Bien, iniciamos con lo que es el ritmo circadiano de cortisol. Como pueden ver en la gráfica, y bueno, todas ellas son del Guyton. En esta gráfica podemos darnos cuenta que es un ciclo de 24 horas de lo que es la secreción del cortisol en nuestro cuerpo. Y como podemos fijarnos, ¿dónde se da el pico? ¿Dónde se da la mayor secreción de cortisol? Aquí justamente. Que según Guyton se da aproximadamente en un horario normal de una persona, se da lo que sería a las 7 de la mañana, aproximadamente. ¿Pero por qué se da esta secreción aumentada a esa hora? Pues esto tiene dos razones esenciales, ya que el cortisol nos va a preparar para la actividad diurna y nos va a facilitar el descanso nocturno. A ver, un poco para poder extender este punto es que, como habíamos mencionado, el cortisol forma una parte importante en lo que es la regulación de la energía corporal a través de la movilización de carbohidratos, proteínas, lípidos. ¿Por qué? Porque gracias al cortisol vamos a poder sintetizar lo que es carbohidratos como la glucosa a partir de los aminoácidos de las proteínas o los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque esto nos prepara para mantener un buen nivel de energía durante el día. De aquí que se da la razón de que el pico más alto de cortisol se dé generalmente cuando estamos empezando el día. Entonces esta sería una explicación de por qué se da este pico de cortisol a tempranas horas del día. Otro ritmo que podríamos ver sería la secreción pulsátil de la GnRH. Como vimos y se los mencioné, especialmente en lo que sería la mujer, la secreción de las hormonas gonadotropinas no va a ser constante, sino va a cambiar de acuerdo al estadio en el que la mujer se encuentra. Por ejemplo, en estas gráficas superiores podemos ver la secreción de GnRH durante un transcurso de horas. Como vemos, va a existir un periodo de altas frecuencias y también un periodo de bajas frecuencias. Esto de acuerdo al estadio en el que se encuentra la mujer. Por ejemplo, en la fase folicular se va a dar lo que son las altas frecuencias de la secreción de la hormona GnRH. Mientras que si la mujer se encuentra en lo que es la menstruación, se va a dar lo que es la secreción, pero a bajas frecuencias. Al alterar la secreción de la GnRH, por ende se va a alterar la secreción de la tanto folículo estimulante como la luteinizante, como podemos ver en el gráfico de abajo. Lo que podríamos rescatar de acá sería que, por ejemplo, cuando ambas terminan de llegar a su pico más alto, es lo que se da en la fase de ovulación. También otra parte importante es que sería que las ondas de alta frecuencia que se segregan de GnRH están más ligadas a la secreción de lo que es la hormona luteinizante. Mientras que si la GnRH se libera a ondas de baja frecuencia, se va a dar una mayor liberación de lo que es la hormona folículo estimulante. De ahí, otra secreción pulsátil importante que podríamos ver sería el pico nocturno de la hormona de crecimiento. Esto, al igual que el cortisol, como podemos ver en esta gráfica de abajo, va a tener picos, siendo el pico más alto o de mayor secreción este de acá, quitando claro esta parte que ahorita lo voy a explicar. Pero si vemos, el pico más alto se da acá.
que según Guyton se da aproximadamente en un horario normal de la persona entre la medianoche y las 4 m. ¿Por qué? Porque en esta fase que se le llama el sueño profundo, la primera fase del sueño o el sueño no REM, se va a dar lo que es la liberación del 40 al 70% de la liberación de la hormona de crecimiento que vamos a secretar a diario. ¿Qué quiere decir? Que durante el día, no sé, supongamos que tenemos una cantidad estable de hormona de crecimiento. De esa cantidad que vamos a secretar durante el día, podemos llegar a secretar hasta el 70% solamente en estas 4 horas. ¿Y por qué se da justamente en este horario? Pues nuestro cuerpo se adaptó y al estar en un estadio de sueño o de reposo, lo que va a permitir esta mayor segregación de la hormona de crecimiento va a permitir, por ejemplo, la recuperación de tejidos dañados o que se hayan dañado durante nuestras actividades diarias. Otro va a ser la síntesis de proteínas para nuestro crecimiento. También vamos a poder recuperarnos de cualquier traumatismo que podamos haber sufrido durante el día, ya sea infecciones, traumatismos propiamente dichos, etcétera, como los que anteriormente había mencionado. Entonces, esta es la explicación por la cual nuestro cuerpo secreta altas dosis de la hormona de crecimiento en nuestro estadio mientras estamos descansando. Pero también a partir de otros estudios se demostró que podemos secretar grandes cantidades de hormona de crecimiento al realizar actividades deportivas o ejercicios del tipo agotador, como podemos ver acá. Bien, esos serían los principales ritmos y secreciones pulsátiles que tiene nuestro organismo. Para terminar ya con la parte del desarrollo del tema, vamos a ver algunas patologías asociadas. Por ejemplo, tenemos la patología por exceso hormonal, que como su mismo nombre dice, son patologías que se va a dar debido a una segregación aumentada o altas cantidades de hormonas que se encuentran en nuestro organismo. Uno de ellos, o el principal, podríamos ser la acromegalia, que no sé si se recuerdan del mítico personaje de Shrek, pues este personaje fue basado en una persona real, Maurice Tillet, el cual fue un luchador francés justamente padeciente de la enfermedad de acromegalia. ¿Qué sucede en esta patología? Pues se da una secreción aumentada de lo que es la hormona de crecimiento. Y como bien sabemos por sus funciones, si se da un aumento de esta hormona, va a provocar que tanto órganos, tejidos, así como nuestros huesos, tengan un aumento en su tamaño de forma anormal. Esto puede ser causado generalmente y mayormente por un tumor hipofisiario, no canceroso o benigno. Quiere decir que va a existir un tumor en lo que es la glándula pituitaria que va a afectar esencialmente a las células somatótropas, que son justamente las que van a sintetizar la hormona de crecimiento. Y como hemos visto anteriormente, si se da una mayor liberación de hormona de crecimiento, por ende se va a dar una mayor liberación del factor de crecimiento tipo 1. De aquí, algunas características que podemos ver en esta patología serían las orejas y labios gruesos, la nariz ancha, agrandamiento tanto de manos y de pies, también cejas y mandíbulas prominentes. Otras patologías por exceso podrían ser el hipotiroidismo central y la hiperprolactinemia. El hipertiroidismo central, como bien su nombre lo dice, va a ser un hipertiroidismo, pero la falla va a estar específicamente en lo que es la hormona hipófisis, ya que si bien lo revisaron o lo empiezan a estudiar, van a darse cuenta que existen diversos tipos de hipertiroidismo. En este caso le llamamos central porque la causa de este hipertiroidismo se va a dar en lo que es la glándula pituitaria y no en la tiroides, que muchos creerían que la afección se da siempre ahí. Las causas más comunes de esta patología son los adenomas o tumores hipofisiarios, que se van a dar esencialmente en las células que secretan la TSH, en lo que sería la hipófisis.
Otra causa también es la resistencia de nuestro cuerpo ante las hormonas tiroideas, ya que si se da esto, va a haber una buena liberación de las hormonas tiroideas, pero nuestro cuerpo va a tener inhibidos o no va a tener gran capacidad de activación de los receptores de estas hormonas. Algunas características de esta patología puede ser la pérdida de peso inexplicable, palpitaciones, taquicardia, nerviosismo, así como sudoración excesiva, temblores, etc. Luego, la hiperprolactinemia, que por su nombre podemos ver, es la abundante secreción de la hormona prolactina. Como habíamos visto, un caso normal de mayor secreción de prolactina se da durante la lactancia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si hay una secreción abundante de la prolactina y no es debido a esto? Pues eso puede ser causado por estrés, ansiedad, prolactinomas, que son tumores o adenomas en lo que son las células prolactrótopas de la hipófisis. Puede ser causado también por síndromes ováricos o por hipotiroidismo. Como bien su nombre se dice, va a darse una elevación anormal de la hormona prolactina. Esto va a afectar a menos del 1% de la población general en las mujeres, y algunas características de esto es que va a alterar los ciclos menstruales, puede producir infertilidad, galactorrea, disminución de la libido, etc. Bien, ahora algunas patologías por deficiencia hormonal. En primer lugar podemos ver el panhipopituitarismo, que como su mismo nombre lo dice, pan viene del prefijo que significa todo. Es porque en esta afección se va a reducir la secreción en su totalidad de todas las hormonas sintetizadas por la hipófisis, que son justamente los ejes que acabamos de ver. Esto quiere decir que se va a afectar tanto la secreción de las glándulas suprarrenales, la afección al hígado por la hormona de crecimiento, afecciones a lo que serían las gónadas tanto masculinas como femeninas. De ahí también se puede afectar la secreción de las hormonas tiroideas, la de la prolactina, etc., ya que el problema central va a estar en la hipófisis, por ende va a afectar a todos los ejes que hemos estado viendo en el desarrollo de este tema. Otras patologías pueden ser, por ejemplo, el enanismo hipoficiario, que como bien su nombre lo dice, va a ser un enanismo provocado a la deficiencia de la hormona de crecimiento. Las causas de este pueden ser idiopáticas, que quiere decir que no se identifica una causa clara para esta patología, congénitas, que tiene que ver con los rasgos genéticos que pueda tener la persona, o adquiridas debido a lesiones, tumores, traumas, etc. Algunas características de este enanismo puede ser el crecimiento lento, obviamente, lo del aspecto físico infantil y también la poca maduración de lo que son los caracteres sexuales o las gónadas de la persona. Otra afección por deficiencia puede ser el hipogonadismo y hipogonadotrópico, que se da a la baja síntesis y secreción, que puede ser tanto de la hormona liberadora de gonadotropinas como a las gonadotropinas propiamente dichas. Se debe a un problema en la misma hipófisis, en lo que serían las células gonadotrópicas, y una de sus afecciones principales, por ejemplo en el hombre, puede ser disfunción eréctil y producción baja o ninguna producción de lo que son los espermatozoides, que se conoce mayormente como azospermia. En la mujer podría provocar lo que es la amenorrea, el desarrollo incompleto de las mamas, así como los caracteres secundarios de la persona. Y bien, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.